Pues el día de hoy vamos a finalizar con la serie Falsos Profetas, un peligro que sigue latente, y vamos a ver este último tema, el tema número 13, que se titula Peligros Actuales, Reformitis. La semana pasada fue peligros actuales, el Evangelio de la Avaricia, y ahora es Reformitis. Vamos a ver de qué se trata esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 4. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 4. ¿Ya lo tiene? Bueno, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y como dije, esta es la última enseñanza de esta serie. Estamos viendo en esta y en la enseñanza anterior, hemos visto los peligros actuales. No son todos los peligros que hay con referencia a las herejías, a las falsas doctrinas, etcétera, pero sí son los de mayor influencia. La semana pasada hablamos del Evangelio de la Avaricia, el cual se insertó muy bien dentro de las iglesias de corte pentecostal carismático. Y no estoy diciendo que todas las iglesias de corte pentecostal carismático pues hayan adoptado este Evangelio de la Avaricia, pero sí halló cabida en muchas de estas iglesias. Y ¿sabes algo? Creo que la mayoría de nosotros provenimos de alguna iglesia así, de una iglesia con este tipo de corte pentecostal carismático, y de las cuales, de las muchas, adoptaron este Evangelio de la Avaricia o Evangelio de la Prosperidad. También por allí hubo un avivamiento de cosas sobrenaturales, hablamos un poquito la semana pasada. Entonces, en muchas, no en todas, de las iglesias de corte pentecostal carismático, se introdujo tanto la doctrina de la prosperidad como este movimiento de cosas sobrenaturales, milagros, señales, lenguas, profecía, etcétera, en una exageración, en extremos y excesos terribles. Nosotros quizás salimos de ahí, seguramente nosotros lo hicimos. Ahora, quiero aclarar que eso no quiere decir que Dios no siga obrando de forma sobrenatural. No quiere decir eso que Dios siga haciendo milagros. Aquí mismo, entre nosotros, hay una hermana que recientemente fue sanada de cáncer. Bueno, la gloria es para Dios, el Señor no cambia, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando digo cáncer, no fue algo que parecía. No, los médicos le dijeron, ¿sabes qué? O te mueres por la quimioterapia o te mueres por el cáncer. Pero ya, estás desahuciada. Y oramos con fe, el Señor la sanó y le plació sanarla porque Él es poderoso, y seguimos creyendo en que el Señor sigue siendo poderoso, sigue haciendo milagros, seguimos creyendo en que lo perfecto no ha llegado todavía. Y mientras que no llegue lo perfecto, que es que tengamos un cuerpo glorificado, que estemos delante de Dios, mientras tanto, pues la profecía continúa. No para añadirle más a la Escritura, las lenguas continúan para edificación de la iglesia, y todos los dones que aparecen en la Escritura continúan operantes, porque el propósito de Dios sigue siendo edificar a su iglesia, no ha terminado de edificarla. Entonces quiero hacer esta aclaración, no es el tema, y viene el caso mencionarlos. ¿Por qué? Porque muchos, al darnos cuenta de los excesos de las señales, los milagros, las sanidades, al darnos cuenta de los excesos de los errores doctrinales, como es el Evangelio de la Prosperidad, ese principio de que Dios suple y Dios provee nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y que Él da mucho más abundante de lo que nosotros podamos recibir, llevado al extremo, pues obviamente se convierte ya en una herejía. Vimos lo que es ese principio de herejía o jairesis. Muchos, al ver todo eso, ¿qué fue lo que hicimos? Pues nos fuimos más lejos, lo más lejos que pudiéramos, nos fuimos ahora hasta el otro extremo. Y hablo por mí porque a mí también me sucedió, tan lejos como fuera posible. En la primera década de este siglo, el Internet comenzó a ponerse cada vez más rápido y cada vez más accesible para todos. Yo no voy a decir de qué edad tengo, pero todavía me tocó la época en cuando el Internet era dial-up, ¿sí? Los jóvenes ni saben de qué se trata, ¿no? Los adolescentes menos. Bueno, ya de hablar del teléfono así de ruedita ni hablamos, ¿no? Pero bueno, era dial-up y tenías que esperar a que el Internet se conectara a la línea de teléfono de casa. ¿Quién sabe qué es eso? Dicen los jóvenes. Se mantenía ocupada, y para abrir una página te podías ir a preparar un café y te echabas hasta que ya abría por fin la página. Bueno, tan pronto empezó este nuevo siglo, el Internet se volvió cada vez más rápido, cada vez más accesible, y esto abrió la posibilidad de tener a nuestra disposición mucha información. Estamos en una era de mucha información, de hecho, exceso de información, diría yo. Muchos tuvimos acceso a videos de maestros bíblicos, maestros que se centraban en la palabra, los cuales comenzaron a denunciar, así como lo hicimos la semana pasada, el Evangelio de la Avaricia,
acerca de los excesos. Muchos abrimos los ojos acerca de esto y muchos fuimos alimentados no solo de esa enseñanza, porque es todo el consejo de Dios, no solo acerca de que el evangelio de la prosperidad es antibíblico, sino cosas que edificaban nuestra vida. Muchos creyentes abandonamos iglesias que estaban contaminadas por el evangelio de la avaricia, por señales y milagros que ya de plano eran un exceso y una locura, para comenzar a alimentarnos de la palabra en internet. Y esto, mis hermanos, no tiene absolutamente nada de malo en sí mismo. De hecho, durante la pandemia nosotros estuvimos obligados a alimentarnos a través del internet, la palabra de Dios en nuestra iglesia local. En sí mismo, pues no hay nada malo. Pero el tema es que al mismo tiempo que muchos estuvieron alimentándose del internet en aquel tiempo, mientras que encontraban una iglesia que se apegara a la Escritura, comenzaron a publicarse muchos libros al castellano, a traducirse al castellano, a publicarse libros antiguos, libros de autores que habían permanecido en el olvido por mucho tiempo. Y es allí en donde comenzó a popularizarse el tema de la reforma protestante. El tema es reformitis. Yo voy a decirte qué es la reforma protestante. Te voy a leer una definición. La reforma protestante fue un movimiento religioso, dice la enciclopedia, que tuvo sus inicios en Alemania en el siglo XVI. Buscaba protestar en contra de las malas prácticas y los abusos que se venían presentando al interior de las iglesias católicas. Dicho movimiento llevó a un cisma o a una división en la iglesia católica para dar origen a numerosas iglesias y corrientes religiosas agrupadas bajo la denominación protestantismo. Ahora, debemos de aclarar que la idea de esta reforma no era causar un cisma. La idea era reformar. ¿Se entiende lo que es una reforma? Es pues que todo se vuelva a ordenar, no una división. Nadie tuvo la idea de salir, sino de corregir lo que estaba deficiente, como dice la palabra. Pero ya que los líderes se negaron a corregir lo deficiente, pues tuvo que haber una salida, y a esto se le conoce como protestantismo. A nosotros nos conocen como protestantes. ¿Te han dicho así? Ya te volviste protestante. Bueno, es por esto, porque alguien levantó la voz, hubo quienes levantaron la voz y dijeron, volvamos a la Escritura, volvamos a la Biblia. Y ya que no se pudo, pues hubo que emigrar, hubo que salir. En el siglo XVI se consumó la reforma, o sea, ya se le dio forma. Comúnmente se le atribuye la reforma a un hombre llamado Martín Lutero. A lo mejor a ti te han dicho, eres hijo de Martín Lutero, ¿no? Bueno, se le atribuye a él, pero, ¿sabes? Hubo otros hombres antes de Martín Lutero quienes prepararon el camino para que la reforma se consumara. Está, por ejemplo, Pedro Baldo, John Wycliffe, John Hus y Girolamo Savonarola, entre otros, los cuales prepararon el camino antes de Lutero para que Lutero pudiera consumar la reforma o contribuir para la consumación de la reforma. No podemos negar que la historia de la reforma es muy similar a esto que acabo de describir. Un grupo de creyentes que comenzaron a ver misticismo, que comenzaron a ver superstición y dijeron, ¿sabes qué? Esto ya está fuera de control, volvamos a la palabra. Y no hubo, de hecho podría decir yo que algunos aquí entre los que estamos fueron expulsados de sus iglesias. ¿Sabes por qué? No por pecado, no arrepentidos, sino porque le dijeron al pastor, ¿por qué no nos predica la Biblia? Creo que sería buena idea. Y algunos fueron expulsados, no, tú te vas de aquí porque eres un religioso legalista, y los expulsaron de sus iglesias. Yo sé de casos entre nosotros así. Bueno, estoy diciendo que la historia de la reforma es similar a esta historia contemporánea en la cual durante el boom del internet pues se trató de volver a la Escritura dejando atrás la superstición y el misticismo. Pero tristemente el cristianismo contemporáneo está cayendo en aquello de lo que salió. Está cayendo nuevamente en aquello de lo que salió. Me refiero a la doctrina de la prosperidad y a todo este tipo de señales dudosas, ¿no? Milagros dudosos. No, ahora la caída es hacia, en vez de estar en la Biblia, en vez de volver a la Biblia, ir a lo que dicen los hombres, entiéndanse, los reformadores. Y así es como otro avivamiento llegó con el siglo XXI. Se trata del movimiento reformado, así le vamos a llamar, o reformitis. La propagación de este movimiento reformado o reformitis ha sido intencional, o sea, ha sido algo premeditado. Hay una agenda que vamos a seguir y vamos a imponer el movimiento reformado
entre todos los creyentes que se pueda. Uno de los principales promotores de este nuevo avivamiento reformado, que por cierto falleció en el año 2017, comenzaba ya a promover de forma agresiva esta doctrina que vamos a ver más adelante, que le vamos a llamar reformitis. Comenzaba ya a promoverlo durante su introducción a la Biblia de Estudio Geneva, desde finales de los 90, esto en el mundo de habla en inglés. Pero voy a centrarme en el mundo de habla hispana. Voy a citar varias palabras literales de conferencias, de libros, y voy a tratar de apegarme a lo que han dicho para no poner palabras en otros que no han dicho, ¿no? Pero voy a citar ahora de forma literal a uno de los principales exponentes de este nuevo movimiento reformado en español, cuando entrevistó a este otro promotor que te digo que en 2017 hizo una introducción a la Biblia de Geneva y promoviendo las doctrinas de la gracia o doctrinas reformadas muy, muy agresivamente. Dijo esto en una de estas entrevistas que le hizo y están ahí en YouTube en video. Dijo así: Latinoamérica nunca tuvo un movimiento de reforma. ¿A qué se refiere? Fíjate bien, breve paréntesis histórico. Cuando la reforma se dio, en ese momento había obviamente los católicos que se oponían a la reforma. No querían que se diera la reforma. Así que fue cuando llegaron los colonizadores a América. Entonces acá no llegó la reforma, acá llegó el catolicismo. ¿Sí? A diferencia de Estados Unidos, a Estados Unidos llegó la reforma. Pero bueno, dice él, Latinoamérica nunca tuvo un movimiento de reforma. Nunca llegó a nuestras orillas o a nuestras playas. 500 años después, ahora vemos, dice él, el principio de un despertar hacia la teología reformada, lo cual realmente nos llena de entusiasmo. Este despertar, como le llamó este promotor de la reformitis, este despertar de teología reformada, como le dice, ha sido provocado por todo un ejército de maestros que escriben libros, muchos los promueven, los venden, que hacen conferencias cada año, una por aquí, otra por allá, otra por allá, crean contenido en internet, videos, y hasta tienen su música, sus himnos para promover sus doctrinas. Y por cierto, himnos y música muy bonita. Y quiero aclarar que no estoy diciendo que la reforma haya sido algo malo, fue algo necesario, fue algo que ocurrió en su tiempo. No estoy diciendo que haya sido algo malo. De hecho, todos los cristianos evangélicos, según la definición, ¿somos protestantes o somos reformados? ¿Les queda claro eso? O sea, si tú eres cristiano y no eres católico, eres protestante, eres reformado, porque no coincides con la teología católica y con estas doctrinas antibíblicas. Así que todos los cristianos, quienes renunciamos a doctrinas y dogmas antibíblicos para abrir las Escrituras, somos llamados o considerados como reformados. La idea entonces de la reforma fue volver a las Escrituras, y eso es algo que debe de permanecer. Como protestantes, por decirlo así, o reformados, la idea es volver a las Escrituras. Eso es correcto, así debe ser. El problema es hacer énfasis no en volver a las Escrituras, sino en volver a la reforma. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Y lo que es peor aún, encasillar la reforma, la cual fue consumada por varios hombres que prepararon el camino, y encasillar la reforma en un sistema teológico filosófico llamado calvinismo. ¿Lo ha escuchado por ahí? También le llaman al calvinismo doctrinas de la gracia. También le llaman al calvinismo teología reformada, pero espero ser claro al expresar que no todos los reformadores pensaron igual que Calvino. Hubieron otros. Después de Calvino hubieron muchos otros predicadores, hombres de Dios, que no coincidieron con el calvinismo. Por nombrar algunos, los Wesley, John Wesley, por ejemplo, Dwight Moody, que no coincidían para nada con Calvino, que vinieron después de Calvino, ya contemporáneos. Pero el punto es encasillar reforma es igual a calvinismo. Eso es un peor error todavía. Yo estuve de este lado, en donde primero prosperidad, milagros, señales, después salí de ahí, empecé a alimentarme del internet, comencé a aprender muchísimo de la palabra, hasta que comencé a notar este énfasis y esta promoción agresiva de estas doctrinas. En una de las conferencias que hacen en República Dominicana, donde están todos los más populares exponentes de este movimiento, dijeron estas palabras, y eso fue algo que me prendió todas las luces rojas. Dijeron: sentémonos a los pies de Calvino y aprendamos. Y dije, wow. Yo pensé que había que sentarse a los pies de Jesús, como María, que escogió la buena parte.
¿Yo qué me voy a andar sentando a los pies de un hombre? Pero todos postrados, ¿no? Sentados a los pies de Calvino. Antes de hablar de este hombre llamado Juan Calvino y de su postura teológica, filosófica, hablemos de la fuente de su sabiduría. Debemos de entender algo, y este principio también quiero que quede muy claro. Cuando nosotros ponemos los ojos en el hombre, como los corintios, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, debemos de entender que estamos cometiendo un error, porque ese hombre es un hombre falible, es un hombre que se equivoca, y es un hombre que en su equivocación puede tomar de otros lugares filosofía del mundo que puede desviar. Vamos a hablar de la fuente de sabiduría de Juan Calvino, y se trata de otro hombre llamado Agustín de Hipona. Agustín de Hipona se le conoce también como San Agustín. Él fue un escritor y un teólogo y filósofo, quien antes de su conversión, y quiero recalcar, a la Iglesia Católica, todavía no había reforma, la única iglesia que había era la Iglesia Católica, antes de la reforma. Antes de convertirse él a la Iglesia Católica, practicaba el maniqueísmo. ¿Qué es el maniqueísmo? El maniqueísmo es una religión gnóstica iraní que se originó en Babilonia, que fue proclamada por su profeta Maní, quien vivió del 216 al 276 a.C. Ellos enseñaban el maniqueísmo, y Maní enseñaba fundamentalmente el conflicto entre el bien y el mal. Por tanto, consideraba, como todo buen gnóstico, que el espíritu del hombre es bueno y es de Dios, pero que el cuerpo del hombre es del demonio, es lo que enseñaba Maní. En la práctica, el maniqueísmo niega la responsabilidad humana. O sea, el hombre no hace cosas malas porque sea responsable de lo que hace, sino porque como es del demonio, pues el demonio lo guía, es lo que enseñaba el maniqueísmo. No tenía responsabilidad por los males cometidos porque cree que no son producto de la libre voluntad, sino del dominio del mal sobre la vida del hombre. Los seguidores de Maní se dividían en dos grupos. Unos eran los elegidos, quienes eran los que practicaban las creencias maniqueas y por ello tenían garantizado su ingreso a el paraíso de la luz. Y el otro grupo eran los oyentes, eran quienes solamente escuchaban las prédicas de los elegidos, y por no practicar a conciencia la fe maniquea, a su muerte, cuando morían los oyentes, tenían que reencarnaban, y así hasta que llegaran a reencarnar en un elegido, y entonces sí ya entraban a el paraíso de la luz, como le llamaban ellos. Aunque Agustín, de quien estoy hablando, Agustín de Hipona, fue parte de esta religión maniqueísta y después salió y la atacó, el maniqueísmo sí influyó en su modo de pensar, sí influyó en su pensamiento. De hecho, Julián, obispo de Eclanum, dijo que Agustín estaba causando problemas porque introdujo formas de pensamiento maniqueístas a las iglesias. De esto fue acusado Agustín de Hipona. Y este hombre, Agustín de Hipona, fue pues un referente, y sigue siendo todavía un referente de teología tanto para católicos como para protestantes en este tipo de grupos, ¿no? Ahora sí veamos quién fue Juan Calvino. Juan Calvino fue un teólogo francés considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma protestante. Las doctrinas fundamentales de posteriores reformadores, no todos, pero de algunos, se identificarían con Juan Calvino. Y llamaron a estas doctrinas, a este grupo de doctrinas, le llamaron calvinismo. Y aclaremos esto, Calvino no tuvo la idea de formar un cisma o de formar un grupo de seguidores de él, no, él simplemente fue un hombre de su tiempo. Vamos a ver un poquito más acerca de él. Entonces al calvinismo, que fue creado no por Calvino sino por sus discípulos, le llaman también doctrinas de la gracia, le llaman también teología reformada, aunque ya vimos que eso no es todo lo que enseña la palabra y no todos los reformadores pensaron como él. Pero esa doctrina del calvinismo está formada por 5 puntos. Es un acróstico, ¿se entiende? O sea, una letra que desde ahí se desarrolla, otra letra y desde ahí se desarrolla. El acróstico es la palabra tulip, en inglés, tulip, el tulipán, la flor. Y consiste de esto, voy a decir los 5 puntos y más adelante vamos a analizarlos a la luz de la Escritura. El primer punto es la depravación total. Ellos dicen que el hombre está completamente depravado. Eso quiere decir que está inhabilitado para buscar a Dios. Punto número 2,
la elección incondicional. Ellos dicen que en su soberanía Dios elige para salvar a algunos, llamándolos elegidos, y escoge a otros para ir al infierno. A lo mejor tú dices, no, si coincides con eso, o alguien que coincide con eso, no, eso no. Bueno, te voy a leer el libro Institución Cristiana. Te voy a citar Institución Cristiana de Juan Calvino en el capítulo 16, número 5. Dice Juan Calvino: llamamos predestinación al decreto eterno de Dios con el cual estableció lo que ha de hacer cada uno de los hombres, puesto que no todos fueron creados con las mismas condiciones, sino que, dice Calvino, algunos fueron destinados a la vida eterna y otros a la eterna condenación. Son palabras de Juan Calvino. Entonces, el punto número 2 es que Dios en su soberanía elige salvar a algunos, llamándolos escogidos, y elige condenar a otros para ir al infierno. El punto número 3 de este sistema teológico-filosófico llamado calvinismo / doctrinas de la gracia / teología reformada. La expresión limitada. Ellos dicen que la sangre de Cristo, la sangre que Él derramó en el Calvario, fue derramada únicamente por esos elegidos y por nadie más. El punto número 4 es la gracia irresistible. Esto es, dicen ellos, que los elegidos serán traídos a salvación aún en contra de su voluntad, porque es irresistible, dicen ellos. El punto número 5 es la perseverancia de los santos. Esto es, dicen ellos, que Dios no va a permitir que ninguno de sus elegidos se aparte de la salvación. Haga lo que haga, no va a permitir que esto ocurra. Ahora, aunque un conocido maestro actual, maestro de la teología reformada, quien por cierto también es millonario, tiene $25 millones, multimillonario, ¿no? Dijo esto, dijo: el calvinismo es la base y el fundamento del evangelio bíblico. Esto lo dijo un maestro reformado, millonario. Él dijo que el calvinismo es la base y el fundamento del evangelio bíblico. Yo pensé que la base del evangelio era Jesucristo, pero ellos dicen que es el calvinismo, o sea, la interpretación de la Biblia de un hombre. Debemos de ser objetivos, mis hermanos. Calvino y el calvinismo, quiero decir, no es más que la interpretación de un hombre falible. Tenemos que tener eso claro. Es la interpretación de un hombre falible. ¿Qué tan falible fue Juan Calvino? Jesús dijo en Lucas 6:43 que el árbol se conoce por su fruto, dijo, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, dijo en Mateo. Algo que aquellos quienes se llaman a sí mismos reformados o calvinistas nunca van a poder ocultar, nunca van a poder justificar, fue lo que Juan Calvino, este hombre falible, hizo con otro hombre llamado Miguel Servet. Debemos de decir que este hombre, Juan Calvino, desarrolló un gran poder político en su tiempo. No fue solo un poder religioso, sino un gran poder político. Y hago un paréntesis aquí. La teología de Agustín de Hipona y su idea era crear un mundo del reino ahora, o sea, como un gobierno cristiano universal. De ahí sacan los católicos su idea, ¿no? De gobernar, de que los cristianos ocupen las esferas de gobierno, etcétera. De ahí se toma, de Agustín de Hipona. Entonces Juan Calvino quería hacer la ciudad de Dios, como se llama uno de los libros de Agustín de Hipona, y adquirió un gran poder político. Este gran poder político que tenía Juan Calvino incluía imponer sus doctrinas a la fuerza, como la Inquisición, algo así, pero esa es la Inquisición reformada. De hecho, a Juan Calvino se le conoce como el famoso Papa protestante de Ginebra. Hubo una reforma porque se oponían al Papa, pero ahora vamos a hacer nuestro Papa reformado protestante. Y ya no es en Roma, ahora es en Ginebra. ¿Te fijas? Esos son los errores, algunos de los que caemos cuando ponemos a un hombre y ponemos nuestros ojos en un hombre. ¿Quién fue Miguel Servet entonces? Miguel Servet fue un teólogo y científico español quien ciertamente, no lo vamos a negar, tenía creencias sumamente erradas. Eran creencias heréticas las que tenía Miguel Servet. ¿Qué hizo Juan Calvino con este hombre llamado Miguel Servet, quien ciertamente era un hereje y enseñaba falsas doctrinas? Bueno, el 27 de octubre de 1553, el Papa protestante Juan Calvino tenía a Miguel Servet clavado con estacas en las afueras de Ginebra, siendo consumido en las llamas
con leña verde, literal, de ahí proviene, a causa de sus herejías doctrinales. Eres un hereje, sáquenlo de Ginebra y quémenlo. Aunque Servet pidió perdón a Calvino y clamó por misericordia, no le fue otorgada la misericordia a Servet. Calvino, de hecho, nunca cambió su punto de vista, nunca pidió perdón por su conducta hacia Servet. Los que siguen a este hombre falible y lo defienden a capa y espada, y es como su Mesías, es como su Papa. Estoy hablando, hermanos, dentro del círculo evangélico, ¿sí? Los que lo siguen dicen, bueno, es que así se hacía en aquel tiempo, así es como se procedía. Pues sí, pero yo sigo leyendo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. O sea, se queman en la hoguera todo el mundo, pero ustedes no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero bueno, Calvino, como dije, nunca cambió su punto de vista. Es más, 9 años después de la ejecución de Servet, en respuesta a los que lo cuestionaban por este suceso lamentable y vergonzoso para el cristianismo, porque él se identificaba como cristiano protestante, reformado, Calvino justificó esta ejecución diciendo esto. Voy a leer sus palabras de forma literal. Servet sufrió la pena debido a sus herejías, pero fue por mi voluntad. Ciertamente su arrogancia lo destruyó a él no menos que su impiedad. ¿Y acaso fue mío el crimen si nuestro concilio, a mi pedido de hecho, pero en conformidad con la opinión de varias iglesias, se vengara de sus blasfemias? Es que estaba diciendo, yo lo aprobé, y o sea, pues lo que lo llevó a la muerte, a la hoguera, fue su arrogancia y sus herejías. Es lo que dijo Calvino. O sea, no se ve por ningún lado, ¿saben qué? Uy, la regamos, me arrepiento porque participé en el asesinato, en la muerte, en la ejecución de un hombre que ya estando ahí en la hoguera me pedía perdón. Y ahí la historia dejó grabadas las palabras de Servet, y es realmente conmovedor, ¿no? Cómo en nombre de la sana doctrina se llega a quemar a alguien así, ¿no? Bueno, este es el testimonio o los frutos de un hombre llamado Juan Calvino, a quien se le atribuye la reforma, a quien se le atribuye el desarrollo del sistema teológico que es la base, según, y el fundamento del evangelio bíblico. Vamos a ver brevemente su sistema filosófico a la luz de la Biblia. Voy a volver a repetir los 5 puntos, pero ahora vamos a darle una respuesta bíblica. Número 1, dijimos que era la depravación total. Dicen ellos, el hombre está completamente depravado, eso quiere decir inhabilitado para buscar a Dios. ¿Con qué respaldan ellos su filosofía? Porque debemos de entender, mis hermanos, que el peligro es que hay algo de verdad en los puntos y que hay referencias a versículos bíblicos. Entonces ellos respaldan este punto de la depravación total, que el hombre está inhabilitado para buscar a Dios, lo respaldan con Efesios 2:1. Si quieres nada más anótalo. Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso es verdad, decimos amén, la Biblia lo dice. Para describir nuestra condición antes de conocer a Cristo, dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces ellos toman un versículo de la Biblia, lo sacan de allí y desde allí desarrollan todo un sistema doctrinal y la base, de hecho, de un sistema doctrinal. Ellos dicen, ya que el hombre está muerto, pues ¿qué puede hacer? No puede creer. No puede creer, no puede responder al evangelio, no puede tampoco buscar a Dios, mucho menos está inhabilitado porque está muerto. Y usando el sentido común, como les dijo Pablo a los Corintios, como a sensatos hablo, hermanos, o sea, como a gente que razona, a gente sabia. Está muerto, pero ¿cómo peca entonces si está muerto? ¿Se está hablando entonces de una figura del lenguaje, de una analogía, o está hablando de forma literal? Si está muerto, entonces no puede ni creer, pero ni pecar tampoco. Pero cómo peca, ¿verdad? Cómo peca el hombre de incrédulo, cómo pecábamos nosotros antes de Cristo. Estábamos bien vivitos para el pecado. Muerte, mis hermanos, según la Biblia, significa separación. Debemos de entender los conceptos bíblicos no a la luz de un versículo que sacamos de contexto, no a la luz de lo que dijo un hombre que se puede equivocar, sino a la luz de todo lo que dice la Biblia. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos están separados. Entonces muerte significa separación, no significa aniquilación. Ese es un concepto filosófico griego, la aniquilación. No hay aniquilación. Hay vida eterna o muerte eterna.
El que muere en Cristo está en la eternidad con Cristo. El que muere sin Cristo está en la eternidad por el infierno, pero no hay aniquilación. Entonces, muerte es separación de Dios. Después de que Adán pecó, tomemos esta referencia bíblica, quedó separado de Dios a causa de su pecado. Pero si leemos Génesis, vamos a darnos cuenta que Adán podía oír a Dios, ¿sí? Adán, ¿dónde andas? Aquí estoy, Señor. Oí tu voz y me escondí. No solo podía oírle, podía responderle. Entonces, ¿estaba muerto? Sí, estaba muerto en su pecado, separado de Dios, pero podía oír a Dios, podía dialogar con Dios, responder a Dios. Y asimismo, mis hermanos, el incrédulo no es capaz de salvarse a sí mismo. Eso debemos de dejarlo bien claro, es una base de la doctrina bíblica, eso sí es el Evangelio. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si el hombre paga por su pecado, se muere y ahí se acaba todo. O sea, va para el infierno, no tiene posibilidad de reivindicarse porque está muerto. Es incapaz de salvarse a sí mismo, pero es capaz de oír a Dios, y no solo eso. Se van a retorcer los que tienen reformitis, pero puede buscar a Dios también. No me voy a poner a dialogar cosas filosóficas, voy a ir a la Escritura. En Hechos 10, versículo 2, vemos a un hombre gentil, esto es, que no tenía nada que ver con el judaísmo, que no le había llegado el Evangelio, todavía no oía el Evangelio, llamado Cornelio, el cual antes de que el apóstol Pedro le predicara el Evangelio, dice la palabra que era un hombre piadoso, que buscaba a Dios. Entonces, ¿se puede o no buscar a Dios sin haberse convertido? Cornelio lo buscó. Y es más, antes de que Pedro le predicara el Evangelio, tuvo una visión. En esta visión, un varón le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces, un incrédulo, muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2:1, estaba separado de Dios, pero podía buscar a Dios, podía incluso escuchar la voz de Dios. Entonces llega Pedro, le predica y él responde y cree, etcétera, pero estaba ya buscando previamente a Dios. Otro ejemplo, tenemos a uno muy popular entre los niños, ¿no? Y cuando se enseña en las clases de escuela dominical, se habla de este personaje con el cual yo me identifico, ahorita va a ver por qué, llamado Zaqueo. Zaqueo todavía no tenía un encuentro con Jesús. O sea, no había creído en Jesús como el Mesías. Todavía Jesús no le decía: es necesario que vaya yo y pose en tu casa. Pero dice Lucas 19:3 que Zaqueo procuraba. Y esa palabra procurar, celó en griego, es una palabra que habla de poner mucho esfuerzo, de poner énfasis. ¿Qué tanto énfasis ponía Zaqueo para buscar a Jesús? Tanto que hasta se subió a un árbol sicómoro. Buscaba al Señor. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, por eso digo que me identifico con él. El hombre sin Cristo nace bajo pecado, a causa de Adán, principio bíblico fundamental. Pero aunque nace bajo pecado, a causa de Adán, puede responder a Dios, puede responder al mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios? Dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, dijimos que Efesios 2:1 habla de muertos para hablar analógicamente del hombre que está sin Cristo, el hombre sin convertirse. Pero no es la única analogía que la Biblia usa para referirse a incrédulos. Otra analogía que usa es la analogía de un esclavo. O sea, no podemos desarrollar una doctrina desde un versículo, mucho menos desde una analogía. La Biblia utiliza la analogía de un esclavo para hablar del hombre sin Cristo. Dice Romanos 6:17: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, o sea, muertos es una forma de verlo, porque había inmundicia en nosotros, pero también dice, eran esclavos del pecado. ¿Qué tanto puede hacer un esclavo? Pues mucho. Puede obedecer. Y dice, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a ese mandato de Dios, de arrepentirse, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es lo que dice la Biblia.
Si según la teología reformada, el hombre es incapaz de responder a Dios porque está depravado totalmente, entonces, ¿cómo Dios lo manda a que se arrepienta si no puede? No tiene sentido, ¿ves? O sea, ellos, según ellos, ven a un muerto y Dios diciéndole, arrepiéntete, pero el muerto no te oye. Entonces, ¿Dios está burlándose o de qué se trata, no? Para responder a esto, los que siguen esta teología reformada, o la reformitis, inventaron algo. Dijeron, ok, ahí te va. No estoy dispuesto a cambiar mi punto de vista. Este se va a quedar ahí, porque así lo dijo el Papa, ¿no? Entonces, así va a funcionar el asunto. Dios tiene que darle fe a ese muerto, dicen ellos, para después darle el nuevo nacimiento y nace de nuevo, y entonces después de que nació de nuevo ya puede arrepentirse y ya puede creer. Es lo que enseñan ellos. Qué cosa tan rara, ¿no? O sea, primero Dios tiene que hacerlo nacer de nuevo para que crea. ¿Y que nace de nuevo otra vez? ¿O cómo? No entiendo. Bueno, está complicado, ¿no? Ya vimos lo que dice la Biblia. Es más razonable ir a lo que dice la palabra. El esclavo puede obedecer de corazón al mandato de Dios de arrepentirse. El muerto puede oír la voz porque está separado de Dios, pero Dios le está llamando a que se arrepienta para que se vuelva a unir a Él. Puede responder. El punto número 2, ahí quedó respondido ya el punto número 1. El punto número 2 es la elección incondicional. Dicen ellos, en su soberanía, en la soberanía de Dios, que Él hace lo que quiere, cuando quiere, como puede, Dios elige solo a algunos para hacerlos nacer de nuevo, resucitarlos y que crean y que sean salvos. Es lo que dicen ellos. Y a otros los elige para ir al infierno. En cambio, la Biblia dice, tanto en Hechos 10:34, como en Gálatas 2:6, en Efesios 6:9, lo mismo que dice en Romanos 2:11, son versículos paralelos. ¿Qué dice Romanos 2:11? Cuando una doctrina se repite así en tantos paralelos, es porque es una doctrina bien importante. Dice Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Lo dice una y otra vez la Biblia. Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen gracias a Dios por eso? Qué bueno que Dios no elige a algunos para salvación y a otros nomás porque es soberano para el infierno. Qué bueno que no es así. Qué bueno que Él no hace acepción de personas. Qué bueno que Él lo dice en su palabra y yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Dios eligió entonces ¿a quiénes? Porque sí, la Biblia habla de una elección. Dios elige a unos para salvación. ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bueno, de acuerdo a su conocimiento anticipado. La soberanía de Dios es uno de sus atributos, pero otro de sus atributos es que Él es omnisciente, que Él conoce todo, todas las cosas. Y hay muchos versículos, decía el salmista, aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda. Y así muchos versículos que hablan de la omnisciencia, del conocimiento total de Dios, como creador, como Dios. Entonces dice Primera de Pedro 1:2, en donde habla de elección. Ponemos la palabra elección con esta otra palabra que vamos a aprender, que a lo mejor no te habías dado cuenta que estaba ahí en la Biblia. Pero dice Primera de Pedro 1:2, elegidos, amén, según la presciencia, no dice presencia, dice presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dios, en su omnisciencia, presciencia, conocimiento anticipado, vio quienes iban a creer, quienes iban a obedecer y los eligió. La Biblia habla de elección. Romanos 8:29 también habla de elección, o aquí le llama predestinación, tienen sus diferencias, pero dice, porque a los que antes conoció, en su conocimiento anticipado, en su presciencia, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vemos entonces que la Biblia enseña que sí hay una elección para salvación para aquellos quienes Dios de antemano vio que iban a creer. Y esto no es una obra del hombre. Creer no es ninguna obra del hombre. Si yo te regalo $1,000,000 y tú dices, ok, gracias, y los tomas, ¿a quién le vas a aplaudir? ¿Al que lo recibió o al que lo dio? No hay ningún mérito en decir, ok, sí, lo acepto. Es todo. Es creer. Pero Dios vio quienes íbamos a creer y a esos los eligió y los predestinó, les trazó un destino que es ser formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero por otro lado, no vemos por ningún lado en la Escritura que Dios predestine a otros para la condenación.
No existe eso en la Biblia. No existe eso en la Biblia. Y yo sé que van a hablar de que a Jacob amó, más a Esaú aborreció. Eso tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con otra cosa. ¿Qué es lo que dice toda la Biblia? No solo lo que dice un texto aislado, sino que dice toda la Biblia. Bueno, la Biblia nos enseña y nos revela la voluntad de Dios. Dios no hace nada en contra de su propia voluntad. O sea, Dios no dice, yo quiero esto, pero hace lo contrario. ¿Qué dice Dios en Ezequiel 33:11? Dice Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, o sea, está jurando por sí mismo, esto es así, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. O sea, no quiere. ¿Cómo va a predestinar a unos para muerte eterna si no quiere? No tiene sentido, ¿verdad? Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es lo que quiere Dios. Y ruega y dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? La voluntad de Dios no es que el hombre muera. ¿Cómo podemos pensar que va a predestinar a unos para muerte si no quiere que mueran? Y quizás tú digas, bueno, eso es el Antiguo Testamento, es en Israel. Bueno, segunda de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, no nada más los elegidos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios no hace nada en contra de su voluntad. O sea, es más la evidencia, y estos son solo 2 versículos, estamos viendo brevemente. Tendríamos que tomar toda una serie, pero no se trata de eso, creo que va a quedar muy claro aquí. Es muy, muy, muy potente la evidencia bíblica que hay, que demuestra que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que Dios no quiere mandar a nadie a la condenación eterna. Punto número 3, la expiación limitada. Consiste en que, según ellos, la sangre de Cristo fue derramada solo por esos elegidos. Solo por esos que Dios eligió para salvación, la sangre de Cristo fue derramada solo por ellos, por nadie más. Por los que Dios predestinó para condenación, no, por esos no fue derramada. Eso dice este tercer punto. ¿Por qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice en 2 de Corintios 5:15. ¿Por quiénes murió Cristo? Es la pregunta. Dice, y por todos murió. No dice, y por los elegidos murió. No, y por todos murió. ¿Para qué? Bueno, ahí es en donde viene la predestinación, el destino que Dios nos trazó. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Murió por quienes viven, pero murió por todos, según el texto. Es claro, ¿no? ¿Qué dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2? Juan, o el apóstol Juan, aquí en su primera carta, 2:2, deja así como que todavía con más highlight esta doctrina expuesta, como que es una doctrina de un hombre que se puede equivocar. De un falso profeta, no sé, de un profeta equivocado, sí, se equivocó claramente aquí. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Los elegidos dirían amén, ¿verdad? Pero tranquilos, elegidos, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y así podríamos seguir viendo evidencia bíblica. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, y el cual derramó su sangre por todo el mundo, murió por todo el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Todos se salvan? No, se salva el que cree. Pero la sangre de Cristo fue derramada en expiación para todo aquel que cree, para todos. Punto número 4, la gracia irresistible. Según ellos, la gracia irresistible consiste en que los elegidos serán traídos a la salvación aún en contra de su voluntad. Porque claro, no pueden creer porque están depravados totalmente, pero Dios los va a traer aún en contra de su voluntad, porque la gracia, dicen ellos, es irresistible. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia claramente, de principio a fin, revela que la gracia de Dios se puede resistir. Claramente. Ellos utilizan, y voy a responder con el mismo ejemplo que utilizan. Ellos utilizan el ejemplo de Pablo y dicen, mira, la gracia es irresistible porque Pablo iba en camino a Damasco como depravado, como muerto yendo a matar cristianos. ¿Cómo le hacen? No sé, pero bueno, va ahí muerto en sus delitos y pecados, persiguiendo a los cristianos, queriendo matar a los cristianos, y el Señor lo derriba del caballo y lo atrae a él de forma irresistible, porque él lo estaba buscando. ¿Sí? Ok. Esa es ver la toma, una toma, ¿verdad? Cámara 1, pero no le estás viendo desde otro ángulo. Cámara 2. ¿Qué dijo el mismo Pablo de este evento? Bueno, cuando Pablo estaba defendiéndose ante el rey Agripa,
ya el apóstol Pablo, después de años de que esto había acontecido, Pablo nos da esa otra toma, la que está de este lado. Y le dice Pablo al rey Agripa, en Hechos 26:19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué tal? Sí, exacto, está esa toma, en donde viene Pablo a perseguir cristianos, el Señor lo derriba, y entonces Pablo dice, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Él está haciendo el uso de su voluntad, y no fue rebelde a esa visión celestial. ¿Podría haber sido rebelde? Sí, Pablo mismo lo está diciendo, no fui rebelde, o sea, podría haber sido rebelde y haber dicho, pues así con todo y ciego voy a buscarlos y los voy a perseguir, los voy a matar. La gracia se puede resistir. Jesús mismo, lo podemos ver, dice la palabra en el Evangelio según Juan, que a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Dar su vida, derramar su sangre por todo el mundo. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Resistieron la gracia. ¿Y cómo toma eso Jesús? Jesús dice, qué bueno, porque a todos ustedes yo los predestiné para el infierno y me glorifico, porque soy soberano. No. Jesús en Mateo 23:37 dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y resististe la gracia y no quisiste? Tenemos que entender la palabra e interpretarla con la palabra. No nos dejemos deslumbrar con lo que dice un hombre que se puede equivocar. Y mucho menos nos pongamos el apellido de un hombre, porque los hombres fallamos y nos equivocamos. Ya vimos que tanto se puede equivocar un hombre con este desarrollador de estos 5 puntos. Ahora, él hizo 5 puntos, pero otro puede hacer 30, otro puede hacer 20, otro puede hacer 10. Bueno, qué bueno, pero nosotros nos apegamos a lo que dice la Escritura. El punto número 5 es la perseverancia de los santos. Esto, dicen ellos, es que Dios no va a permitir que ninguno de sus elegidos, que va a traer así de forma irresistible, se aparte de la salvación. Haga lo que haga este elegido, haga lo que haga. Y ahí entramos en puntos filosóficos tan profundos como este. Ellos dicen, Dios es soberano y Dios hace que todas las cosas ocurran. Y si uno de sus elegidos peca es porque Dios determinó que pecara. O sea, le atribuyen hasta el pecado y la maldad a Dios. Pero bueno, sigamos con el punto número 5, que es que Dios no va a permitir que ninguno de sus elegidos se aparte de la salvación, haga lo que haga. Voy a mencionar uno de los puntos controversiales de más antigüedad que hay, yo creo. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Y por favor, no caigas en ese juego de traer este tema a la mesa para discutir. Mejor, miren, discutan de quién es mejor, las Chivas o la América, si los tacos o las pupusas. Mejor discutan de eso, caigan en controversia por eso, pero no por este tipo de temas. Acabamos de cantar hace rato que ¿quién nos separará del amor de Cristo? La salvación, lo digo claramente, no se puede perder. No se puede perder la salvación. Así lo dice su palabra en Romanos 8:35 al 39. No se puede perder, pero se puede abandonar. Son 2 cosas distintas, ¿ves? Una cosa es perder y otra cosa es abandonar. Ayer me ocurrió lo que seguido me pasa. Perdí mis llaves en IKEA, aquí en el 610. Establecimiento enorme. ¿Dónde las dejé? ¿Quién sabe? Mi familia, tratando de hacerme un bien, me compró un artefacto que le pones a las llaves y lo puedes buscar con tu teléfono. Pues no funcionó, así que no se lo garantizo, Y ahí me tienes a mí por todo IKEA corriendo buscando mis llaves, ¿no? Las perdí. No era mi intención perderlas. Eso es una cosa. Otra cosa es que yo deliberadamente haya agarrado las llaves y las haya tirado. Eso es abandonar las llaves, y otra cosa es perder las llaves. Voluntariamente abandonar, eso es apostasía. Hay una palabra en la Biblia que define eso, apostasía. ¿La has leído? Apostatar es dejar algo, abandonar algo a lo que estabas adherido. Incluso se asocia con el divorcio. Alguien quien está casado se divorcia. No puedes llegar con la vecina de la esquina, soltero, ¿verdad? Los solteros con la vecina de la esquina que te gusta, que está guapa, y decirle, ¿sabes qué? Me divorcio de ti. Entonces decir, ¿qué onda, no? O sea, para divorciarte tienes que estar casado primero, ¿no?
Entonces, apostasía, para apostatar tienes que estar primero adherido a esto. Entonces, la salvación no se puede perder, pero se puede apostatar. Se puede abandonar voluntariamente cada uno. Nosotros estamos seguros en Cristo mientras que permanezcamos. Pero cuando nosotros decidimos voluntariamente, y no es de la noche a la mañana, no es como que mañana te despiertas y dices, ¿sabes qué? Pues ya no quiero nada con Cristo. No, eso va de manera gradual. El cúmulo de decisiones nos llevan a un destino. Si tú pusiste el GPS para llegar aquí, te dio un montón de direcciones, ¿no? En tal calle doblas a la derecha, en tal calle llegas, y hasta que llegas a tu destino. Veíamos el viernes. ¿Cuál es nuestro destino? O sea, ¿cuál es nuestra realidad en este momento? Es el resultado de llegue a la esquina, doble a la izquierda, y luego doble a la derecha. Y luego, así que si te preguntas, ¿cómo fue que llegué aquí? Pues por el cúmulo de decisiones que tomamos. Por eso. Y así, de la misma manera, el cúmulo de decisiones fuera de la palabra, desobedientes, rebeldes, etcétera, nos llevan a un punto en el cual ya nos apartamos de la fe. Una de las iglesias del Apocalipsis, de estas 7 iglesias, Apocalipsis 2 y 3, fue reprochada por el Señor. El mismo Señor Jesús le escribió al ángel, al pastor de la iglesia, y le dijo, una cosa tengo contra ti. Todo lo demás está muy padre, bien, pero una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. No dice que perdiste, no supiste cómo se te perdió, no. Tú mismo dejaste tu primer amor. Se puede abandonar. Por esto, ya que se puede abandonar en la suma de decisiones, el Señor nos hace muchas advertencias en su palabra acerca de la apostasía. Una de ellas está en Hebreos 10:26, ya que la salvación se puede dejar, se puede abandonar en el cúmulo de decisiones por no estar alertas, por no atender a las advertencias. El Señor nos hace una más aquí entre muchas. Hebreos 10:26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, lo conocimos, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, Cristo no va a venir otra vez a expiar tus pecados. Ya no queda más, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El Señor es black or white, ¿te fijas? O es el que no es conmigo, contra mí es. O es discípulo o es adversario. No hay punto medio. No, aquí yo soy neutral. No, mijo. El que no es conmigo, contra mí es. O eres discípulo o eres adversario. El que se opone. El que dice, tú dices eso, pero yo digo esto. Eso es un adversario. Y para esos, quienes ya conocieron la verdad y dicen, sí, ahí dice, pero yo voy a hacer lo que yo diga. Yo voy a hacer porque a mí, ¿quién se va a enseñorear de mí? Bueno, adversario. Y ya el Señor no va a volverte a decir, ok, te voy a sentar en primera fila, voy a traer a Cristo otra vez para que tú lo veas y a ver si así, viéndolo otra vez crucificado, entonces sí crees que Él es el Señor. No, ya no queda más. Eso es apostasía. Por esto, según la palabra, estamos llamados a perseverar. Lo vimos en Mateo, ya cuando el Señor estaba hablando en el Sermón del Monte de los Olivos, en Mateo 24, que les dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, ya somos salvos, estamos seguros, pero estamos llamados a perseverar. Permaneced en mí, dijo Jesús, como el pámpano está pegado a la vid, separados de mí nada pueden hacer. O sea, están los llamados y las advertencias continuas a no caer en apostasía, a permanecer en la fe, a perseverar, a estar alertas, despiertos, lo hemos visto, ¿no? Así que, finalizando con estos 5 puntos del calvinismo, en esta respuesta bíblica, esos 5 puntos de lo que llaman teología reformada, o llamo yo reformitis, nosotros podemos predicar libremente el Evangelio a todos. A todos. Podemos libremente, en nombre de Cristo, llamar al arrepentimiento a todos y decirle, Dios te dice que te arrepientas. Y el incrédulo puede responder al Evangelio o rechazar el Evangelio. Puede responder para nacer de nuevo. Podemos libremente hacer esto y vivir como los primeros cristianos, antes de este hombre falible, antes del antecesor de él y antes de todo esto. Los primeros cristianos no se anduvieron con esos rollos. Es más, lo vemos desde el libro de los Hechos, cómo salieron y predicaron, y los perseguían y predicaban, y así iban predicando por todo el mundo, diciéndoles, arrepiéntete,
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no diciendo, bueno, si eres elegido a lo mejor, o sea, pero tendrías que ser elegido, ¿cómo le hacemos? No, pues mejor me voy, porque si ya eres elegido, el Señor te va a traer en contra de tu voluntad, entonces todo bien, ¿no? Recordemos algo, la semana pasada, y lo mencioné hace rato, que herejía, la palabra jairesis en griego, es sacar una doctrina peculiar que puede ser verdadera en sí misma, una opinión que puede ser verdadera en sí misma, como eso de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es extraerla y exagerarla más que todo el conjunto de doctrinas, de sistema de creencias que se saca de contexto y lleva al error. Exagerar una doctrina, lo hemos visto con la doctrina de la prosperidad, exagerarla por encima de otras nos lleva al error, pero dice la definición, el resultado frecuente de la herejía es la formación de un partido o secta. Y lo estamos viendo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y Pablo le dice, ustedes son unos carnales, es lo que son. Este movimiento de reformitis, ¿qué es lo que está exagerando? Lo que está exagerando es el atributo de Dios llamado soberanía de Dios. Dios es soberano, lo dice su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios hace lo que Él quiere, como quiere, cuando quiere, pero no es su único atributo. Él también es justo, Él también es santo, Él también es amor, ¿sí? Y Él no contrapone ninguno de sus atributos por encima de otro. Así que si Dios es soberano para hacer lo que Él quiera, no va a hacer algo que vaya a poner de alguna manera en conflicto su santidad. Decir, tú eres elegido, tú no, y después decirle, tú que no, arrepiéntete, pues no puede. ¿Tú crees que eso es ser santo? ¿Tú crees que eso es ser justo? ¿Tú crees que ese es amor? No, amor es de tal manera amó Dios al mundo, a todos, y a todos les manda que se arrepientan. Eso es amor, eso es soberanía, eso es justicia, eso es verdad. Estamos viendo en la palabra. Este movimiento reformado entonces exagera este atributo de la soberanía y termina dándole forma a un Dios que ya no se parece al Dios de la Biblia. Ya nada que ver con el Dios de la Biblia. Ya después de más de 20 años, hablando en el contexto latinoamericano de este avivamiento de la reformitis, ya se pueden ver los estragos que ha dejado. De forma implícita, quienes abrazan calvinismo, o sea, el nombre y unismo, pero puede ser javierismo, puede ser panchismo, puede ser noelismo, puede ser davidismo. O sea, es poner a un hombre, en vez de cristianismo, es poner panchismo. O sea, ya de forma implícita, quienes lo abrazan se están identificando con un hombre falible, con un hombre humano, con un hombre pecador. Están poniendo por encima de la palabra las interpretaciones de ese hombre humano, falible, pecador. Están poniendo por encima de la palabra otros documentos que respaldan la interpretación de este hombre, porque hay otros escritos, el Sínodo de Dort, la Confesión de Westminster, y hay otros escritos que respaldan esta postura teológica de este hombre falible, pecador, y la ponen por encima de la palabra muchos. Si yo te dijera, quizás no me lo crees, que hay iglesias que en vez de predicar la palabra, dicen, vamos a ver lo que dice la confesión de quién sabe qué. ¿En serio? ¿Y la Biblia? ¿No están cayendo ya en lo mismo que la iglesia antes del siglo XVI, antes de la Reforma? Poner los dogmas, poner las tradiciones de hombres por encima de la palabra. ¿No están haciendo lo mismo que hicieron los fariseos en tiempos de Jesús? Sus tradiciones invalidan mi palabra, diría el Señor, sus confesiones invalidan mi palabra. Que dice, todo hombre, en todo lugar, arrepiéntanse. Yo no hago excepción de personas, todos son igual de pecadores, pero hay igual salvación disponible para todos. Pero tus tradiciones dicen no, porque así lo dijo el Papa de Ginebra, solo los elegidos. Así como los católicos con la tradición, o los mormones con el libro del Mormón. Y así. Algunos de plano le llaman evangelio a este sistema teológico, filosófico. Hay mucho de filosofía en eso, maniqueo diría yo. Dicen, esto es el evangelio.
O sea, este otro, quien yo dije hace un momento, que es millonario también, dijo, el calvinismo es la base del evangelio bíblico, el fundamento y la base del evangelio bíblico. Bueno, otros de plano no dicen que es la base, otros dicen, este es el evangelio. ¿En serio? O sea, que antes de que llegara este bro de Ginebra y que desarrollara esto, todos los demás para atrás no se salvaron. ¿En serio? O sea que entonces todos los que no creemos en este sistema no tenemos el evangelio, por tanto no somos salvos. Así es. Una de las consecuencias de la reformitis es que apaga el deseo por el evangelismo, y lo he estado mencionando, ¿no? Porque si ya Dios predestinó a algunos para salvación y a otros para condenación, pues, y los va a traer irresistiblemente a esos que predestinó para salvación, pues ya para qué les predicamos, ¿no? ¿Ya para qué? Así que, ¿a qué es a lo que se dedican los que han abrazado la reformitis? Y esto yo lo digo por conocimiento de causa. Se dedican a no evangelizar, no a ir por todo el mundo y a predicar el evangelio a toda criatura, sino a meterse en las iglesias, a meterse en los blogs, a meterse en redes sociales, a causar división. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, y así, a causar divisiones. Y cuando alguien dice, oye, no, espérate, pero es que mira la Biblia, no, eres un arminiano. Entonces, ¿cuál? ¿Qué? Acusan a todos quienes no piensan como ellos de no haber encontrado la verdad del evangelio y les llaman arminianos. Y tú dices, ¿por qué me llamas arminiano si yo ni conozco a ese señor? Entonces eres pelagiano. Pues no sé quién es Pelagio, no sé. Nos acusan de arminianos cuando en la vida hemos leído un libro de Arminio, quizás, ¿no? Muchos. El tema es de que como ellos se han casado con un hombre y con su postura teológica, piensan que todos tenemos que casarnos con la doctrina o interpretación de otro hombre. Y si tú dices, ¿sabes qué? Pues yo no me identifico con eso. Entonces eres un inconsistente. Te tienes que definir, o eres de Pablo o eres de Apolos. Eso es crear división. Y leo de nuevo el texto base, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Son carnales y causan divisiones. Yo he estado en una ocasión, de hecho cuando recién me acabo de convertir en este proceso, ¿no? De salir de toda la intoxicación del evangelio de la prosperidad y todo este movimiento, pues me fui hasta el otro extremo también, estuve por ahí hasta que empecé a notar ciertas cosas como esta que mencioné hace rato, sentémonos a los pies de Calvino, ¿no? Pero en otra ocasión estábamos en un estudio bíblico, recién convertidos, Cristian andaba por ahí también en ese instituto o estudio bíblico, cuando vemos un tema y decía, no, es que Cristo murió por todos, tal, y uno de ahí se levanta, no Cristian, uno de ahí se levanta y dice, no, Cristo murió solo por los elegidos, y comenzó a causar división, ¿sabes? Se fue a la iglesia, de pronto ya también dice que es pastor, y de pronto empezó a llegar a la iglesia a causar división, y a llevarse gente, bueno, pues cada uno dará cuentas a Dios, ¿no? En vez de hacer la gran comisión, un día yo así de plano le dije a esa persona, oye, mira, si nosotros no tenemos el evangelio, si no tenemos la verdad y ya somos elegidos, el Señor nos va a arrastrar, no te necesita a ti, gracias, échale ganas. ¿Sí? Es división, mis hermanos, lo que muchos causan. Otros de plano llevan su odio, este espíritu de la hoguera, ¿no? de quemar en la hoguera, lo llevan hasta otro nivel. ¿Por qué? Porque no solo nos dicen, si no crees en que es el evangelio, nuestro evangelio, la base del evangelio, lo que sea, entonces no eres salvo. Pero espérate, lo llevan hasta otro extremo, dicen, no solo no eres salvo, no puedes ser salvo. ¿Por qué? Porque como crees en los dones del Espíritu, como crees en que Dios puede seguir haciendo milagros, todo esto, entonces has blasfemado contra el Espíritu Santo y no tienes posibilidad de salvación. Órale, o sea, nos bloquearon completamente, ¿no? Y esto lo digo ¿por qué? Porque uno de los principales promotores de este movimiento de reformitis, el cual también es multimillonario, él escribió todo un libro acerca de esto. Los pentecostales, carismáticos o los que creemos en los dones del Espíritu, que igual y no conciliamos con el evangelio de la prosperidad tampoco, pero tampoco con esto. Bueno, él dice, todos ellos han blasfemado contra el Espíritu Santo porque le han atribuido al Espíritu Santo la obra de Satanás. O sea que la hermana aquí que fue sanada de cáncer, ¿sí lo dije ahorita o fue en la primera? Ya ni me acuerdo, pero una hermana aquí nuestra amada fue sanada de cáncer. Ellos dicen que Satanás fue el que la
O sea, no. Y si nosotros decimos que fue Dios, le estamos atribuyendo esa obra de Satanás y estamos blasfemando contra el Espíritu. Eso es llevar ya el Espíritu, que es de Ginebra, hasta otro nivel. ¿Te fijas cómo causa división? ¿Cómo llega a extremos terribles? Otra de las consecuencias de la reformitis es que si yo soy elegido, siempre seré salvo. Es lo que dice su quinto punto, ¿no? Salvo, siempre salvo. Aunque viva como viva, nada me va a apartar de su amor. Pero la Biblia responde, Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No way, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo? O sea, si fuimos liberados del pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? No, es que salvo, siempre salvo. Pues no. Y bueno, 20 años después, hemos visto un patrón de aquellos quienes fueron contagiados por la reformitis, que pues los ves con su botella acá de Corona, los ves en vicio, los ves en fiestas, los ves acá, pues igual que los incrédulos. Pero son elegidos, ¿no? Eso no pasa nada. Veamos hasta dónde llega esta reformitis. Y este mismo maestro, el que escribió todo un libro al respecto de esto, que tiene muchos millones de dólares, en una conferencia que se hizo en República Dominicana, en un panel de preguntas y respuestas, porque pues, nosotros tenemos la respuesta para todo. Eso es lo que siempre me ha llamado la atención de nuestro pastor. Cuando lo quieren poner en mesas así de preguntas y respuestas, él dice, no, yo no. ¿Por qué voy a andar haciendo el ridículo ahí? No. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque no tengo la respuesta para todo. Y está bien. O sea, no pretendo ser el que dicta lo que es bíblico y lo que no, y lo que yo digo es ley. No. Bueno, en uno de estos paneles de preguntas y respuestas le preguntaron, ¿nosotros somos salvos, siempre salvos? Sí. O sea que entonces si un creyente comete suicidio, como es salvo, siempre salvo, pues nada le va a separar del amor de Cristo, se va con el Señor. Y él dice, sí. Esto causó una gran controversia. Fue un escándalo, ¿no? El cristiano que se suicida va con el Señor. Entonces él tiene ahora la posibilidad de reivindicarse, de responder por el amor del cuerpo de Cristo, ¿no? Por amor al cuerpo de Cristo. Y él escribe esto, y lo voy a citar de forma literal, creo que lo tenemos ahí. Él escribió esto después de que pidieron una explicación. Él dijo, el suicidio es un pecado grave equivalente a la muerte. Y cita Éxodo 20, 13, 21, 23. Pero puede ser perdonado como cualquier otro pecado. Y la Escritura dice claramente que aquellos que han sido redimidos, o sea, elegidos por Dios, han sido perdonados por todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, según Colosenses 2, 13 al 14. Pablo dice en Romanos 8, 38, 39, que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, dice este maestro, si un verdadero cristiano cometería suicidio en un tiempo de debilidad, él será recibido en el cielo. Así, de plano. Y ahí está, ahí quedó grabado. Y lo sostiene. La pregunta es, ¿cómo sabe esa persona que está en una crisis, en debilidad, pensando en el suicidio, cómo sabe si es elegido o no? ¿Cómo sabes? Esto ha llevado a muchos, no solo reformados, sino a muchos quienes ven a esa persona como un referente al suicidio, precisamente. Y las estadísticas no mienten. Los números demuestran que el suicidio después de esto, entre quienes son cristianos nominales o como sean, se ha incrementado. Mis hermanos, a mí me gustaría decir lo que dice este señor. Cuando estoy ante una situación en la cual un creyente comete suicidio y me gustaría poder estar en el funeral y decirles esto, pero la Biblia dice diferente. La Biblia dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pues, claro, si estoy en un funeral, pues no voy a decirlo así, ¿verdad? Evito hablar de la persona quien está y les hablo a los vivos, porque Dios es un Dios de vivos. Ya los muertos, pues ya. La reforma, mis hermanos, para ir concluyendo,
tuvo su momento, tuvo su espacio en la historia. Y aclaro nuevamente que no todos los reformadores pensaron como Juan Calvino, no todos. No todos los pastores que vinieron, maestros, ministros, iglesias que vinieron después de Calvino fueron calvinistas, no todos. Hubo un John Wesley, hubo un Dwight Moody, hubieron muchos otros, un David Wilkerson, quienes no coincidían con esto. Pero mis hermanos, ellos están con el Señor. Ellos enseñaron la palabra, ellos guiaron a su rebaño, ellos hicieron obra para el Señor, igual que nosotros la podemos hacer. Calvino mismo, como dije, no tuvo la idea de que hicieran ¿cómo le llamamos? Un grupo o una secta llamada calvinismo. Eso no fue idea de él. Él tenía otros ideales. Él quería imponer la religión cristiana en Ginebra a punta de Inquisición. Él tenía otra agenda, no que crearan un sistema teológico llamado calvinismo. Es más, todos estos calvinistas a los que yo he citado, el que dijo que te puedes suicidar, el que dijo de la blasfemia del Espíritu, el que dijo que el calvinismo es la base del Evangelio, el que dijo que el calvinismo es el Evangelio, todos esos neocalvinistas, que son los nuevos calvinistas, todos estos, si los lleváramos en una máquina del tiempo a Ginebra, ¿sabes qué les hubiera pasado? Los hubieran quemado en la hoguera, que el mismo Calvino. ¿Por qué? Porque Calvino persiguió, y los reformados, la Inquisición cristiana persiguió a los anabaptistas. ¿Quiénes eran los anabaptistas? Los cristianos que habían salido del catolicismo, se habían bautizado de niños y después, como tú y como yo, nos volvimos a bautizar a la hoguera. Todos estos también. Así que la enseñanza para nosotros, ¿cuál es? No hagamos lo mismo que los corintios, quienes se identificaban con un hombre para darse más valor, porque de pronto eso es lo que está detrás. Yo soy ismo, panchismo, lo que tú quieras, porque yo soy mejor que el otro. Y el que no piensa como yo es un otro ismo y no sirve para nada. No necesitamos nosotros afiliarnos o abrazarnos de un hombre falible y pecador para tener más valor. Nuestro valor, mis hermanos, si es que hay alguno en nosotros mismos, no hay, pero el valor que nosotros tenemos, ¿sabes qué es? Esa sangre derramada por Cristo en nosotros, en la cual nosotros no tuvimos nada que ver. Por amor Él se dio a sí mismo, por amor el Padre dio a su Hijo, y nosotros por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, así que la gloria y el mérito se lo lleva a Él. No necesito más valor que ese. Colosenses dice que estamos completos en Cristo. No necesitamos más, no necesitamos a un hombre. Y Pablo aquí mismo le dice en esta primera carta a los Corintios, le dice, miren, todo es vuestro. Sea Apolo, sea Cefas, sea Pablo, sea Calvino, sea Wycliffe, sea todo es vuestro. Y Cristo de Dios, o sea, les dice, no se anden con estos rollos carnales. Ustedes le pertenecen a Cristo. No necesitamos a un hombre para tener más valor. El principio de la reforma, ¿cuál fue? Volvamos a la palabra. Ese fue el principio. ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Volvamos a la reforma? No, porque hubo muchas cosas cuestionables ahí. ¿Qué es entonces? Volvamos a la palabra. O sea, hay que tirar el anzuelo hasta la palabra, no hasta la reforma. No sé si me estoy comunicando. Concluyo esta enseñanza y concluyo esta serie haciendo un llamado a usar el discernimiento espiritual. Ese es el propósito de esta serie. Mi objetivo no es dar una disertación histórica, una disertación teológica, no. El objetivo es que cada uno de ustedes, y hablo iglesia local, Casa de Oración Houston, tampoco, la verdad, si hay otros quienes lo ven y piensan diferente, bueno, esto es lo que estamos enseñando a esta iglesia local. El objetivo es que utilicemos el discernimiento espiritual, que interpretemos la Biblia con la Biblia, no que tomemos lo que dijo un hombre y después tratemos de encajarle la Biblia allí, o que nos pongamos los lentes de un hombre y que desde allí leamos la Biblia. No, la Biblia se interpreta a sí misma, es un principio básico de hermenéutica, así que volvamos a la Biblia, no nos aferremos al pensamiento de un hombre, tengamos cuidado con este exceso de información que hay en internet. Repito, y lo he dicho muchas veces, yo no te voy a decir qué predicador escuches y cuál no. No te voy a decir, a este no lo escuchas, a este sí, te prohíbo que escuches. No. ¿Por qué? Porque yo no soy la cuarta persona de la Trinidad. Tenemos al Espíritu Santo. Así que ni me pregunte, usa el discernimiento. O sea, digo, puede preguntarme, ¿no? Pero no le voy a imponer. Seguramente yo le voy a decir, pues,
Usa tu discernimiento. ¿Qué enseña este maestro? Júzgalo de acuerdo a la palabra, juzga las profecías, fíjate lo que dice, fíjate el resultado de su conducta, fíjate sus videos, cuántos comerciales aparecen y si realmente quiere predicar el evangelio o quiere hacerse millonario con videos monetizados. Analízalo, o sea, que cada uno de nosotros podamos tener un conocimiento más amplio. No todo lo que anda por ahí en internet es sano, aunque tenga la etiqueta de sana doctrina. El internet, por cierto, es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero, ¿sabes algo? No es indispensable para vivir. Adolescentes, ¿oyeron? ¿Jóvenes? O sea, mira, adolescente y joven, y cristiano contemporáneo. Antes del internet las personas podían vivir. Sobrevivíamos sin internet. Así que cada uno de nosotros vayamos a la palabra. Ese es el llamado para la congregación que Dios puso bajo mi cuidado. Si otro le sirve este consejo, qué bueno, gloria a Dios. Pero mi llamado es a esto, para la iglesia que el Señor puso bajo mi cuidado. Vayamos cada uno a la palabra. Podemos escuchar la Biblia hablada, toda completa, leerla, escudriñarla, no solo leerla, sino ver los versículos. Comparte una Biblia de estudio para que veas los pasajes paralelos y ahí nos podemos entretener muchísimo y ser santificados y estar dispuestos a no solo a escucharla, no solo a leerla, sino a aplicarla a nuestra vida. Qué bueno que este sistema filosófico teológico no es el evangelio. Qué bueno que no lo es. ¿Sabes por qué? Porque es muy complicado. Cuando tú te pones en contra de este pensamiento filosófico, te dicen, es que tú no lo puedes entender, eres un ignorante, tú no sabes. Bueno, qué bueno que eso no es el evangelio. Porque Jesús dijo en Mateo 11:25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios e inteligentes y se las diste a conocer a los niños. Qué bueno que no es el evangelio, porque el evangelio, ese sí, es hasta para los niños. Y yo he visto a niños convertirse, he visto a niños llorando, pidiéndole perdón a Cristo por sus pecados, sin necesidad de que sepan mucha filosofía. ¿Verdad que no? ¿Cuántas dan gracias a Dios por eso? El evangelio no es para un grupo selecto de elegidos iluminados, para los oyentes, no. El evangelio es para todos, para todo aquel quien cree. Así que meditemos en la palabra, pero sobre todo pongámosla en práctica. Lo que entendemos. A lo mejor tú dices, yo no entendí nada de ese asunto del calvinismo y los puntos. Pero bueno, no tienes que. Lo que entendiste, eso ponlo por práctica, ponlo en práctica, ponlo por obra. Y ¿sabes qué? Vas a ver este resultado de la santificación en tu vida. Yo te invito a que te pongas de pie, vamos a finalizar. Y ya que el Señor nos da esta libertad maravillosa de predicar el evangelio y de hacer un llamado al arrepentimiento, vamos a hacer un llamado al arrepentimiento, porque tal vez hay alguien aquí quien diga, no, pues yo no he sido salvo en realidad, no, ni sabía qué onda con eso del evangelio. Bueno, ¿sabes algo? Si no eres salvo, la buena noticia es que Jesús dijo, el que a mí viene por su propia voluntad, no arrastras, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y puedes ir al Señor en arrepentimiento y fe y decirle, Señor, he sido expuesto a tu palabra, he sido expuesto a tu evangelio y te pido me perdones por mis pecados. Confío en que lo que tú hiciste fue suficiente para perdón de mis pecados. Y el Señor te perdona. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No te parece maravilloso eso? Cierra tus ojos. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, tu evangelio ha sido expuesto. Aún mientras que contrarrestamos bíblicamente esta postura teológica, filosófica, Señor, tu evangelio ha sido proclamado. Y esta voluntad tuya de que no quieres que nadie se pierda, sigue estando vigente hasta el día de hoy, porque tú no cambias. Yo sé, Señor, que puede haber aquí alguien quien no te conoce. Y tú, Señor, eres fiel para salvar, pues la salvación es tuya. Que así sea, Señor. Y quiero hacer otro llamado para el discipulado. Dijimos que o eres adversario o eres discípulo. Y el discipulado, mis hermanos, lo cuesta todo. Jesús dijo, todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, aborrezca padre y madre, porque el ser discípulo lo cuesta todo.
pero el Señor ya lo hizo todo por nosotros. Nos da de su fuerza, nos da su espíritu, y para que podamos ser discipulados, y así, siendo discipulados en su palabra, podamos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y que así, Señor, tú nos encuentres haciendo tu obra, nos encuentres no dividiéndonos entre nosotros, tratando de apegarnos a un hombre. Aquí no estamos defendiendo a ningún hombre, estamos haciendo un llamado a volver a la Escritura, a volver a la palabra. Que así sea, Señor. Estar inmersos en ti, inmersos en tu palabra cada día. Gracias, Señor, por esta serie. Gracias por lo que has hablado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Queremos, Señor, atesorarlos cada momento de nuestra vida hasta que tú vuelvas. Que en esta congregación haya siervos fieles quienes predican tu evangelio y quienes creen en un Dios soberano, pero en un Dios de amor, en un Dios de justicia, en un Dios de misericordia, en un Dios que no cambia, que es inmutable. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos.